arranca de los 1000 millones de años y muestra cómo se ha ido. Todos tenemos presente que había un supercontinente llamado Pangea y un océano gigante que se llamaba Pantalasa. Este fue hace más o menos 540 millones de años en el Paleozoico, pero anterior al Paleozoico, estamos hablando de 540 millones de años y este video arranca en los 1000 millones de años. Anterior al Paleozoico han habido otros supercontinentes con distintos nombres que han formado los cratones actuales. Cratones se llaman los macizos antiguos. Este video, la Tierra tiene una antigüedad de más o menos 4500 millones de años. Este video arranca con hipótesis de qué es lo que pasaba, porque de los 540 millones de años hacia adelante tenemos más o menos registros geológicos y de magnetismo o de paleomagnetismo en las rocas. De 540, de los 1000 millones de años atrás a los 540 son hipótesis que se manejan. Entonces la persona ha construido este movimiento, digamos, de los continentes a través de esas hipótesis. Lo que está en líneas, en gris, serían las placas y bueno, los grados del ecuador y del meridiano de Greenwich, y después los paralelos y los meridianos, tal cual como están ahora, y se han ido dibujando estos continentes o estos movimientos de la tectónica de placas, mejor dicho. Ahí arriba va avanzando hacia millones de años y ustedes van viendo cómo se van formando, se van agrupando los continentes. Bueno. Ahí estaríamos más o menos ya Pangea, después cómo se vuelven a separar los continentes. Fíjense en esta, acá, este es un solo continente, pero en el medio aparecen unos drifts. Unos drifts son como una línea de fallas continentales, digámoslo así, como parecido al cuerno de África, lo que sería el África del oeste, donde está la zona del lago Victoria y los volcanes, el Kilimanjaro y el Kenia. Ahí se haría una fractura y esa parte de ese cuerno se separaría, iría hacia la India. Más o menos ese proceso ya pasó antes y es esto que vemos acá. Fíjense, ahí ya cuando cómo se quiebra o cómo se constituyen las otras placas. Esto sería lo que es Gondwana y esto la Eurasia. Le explico bien esto porque Gondwana sería el hemisferio sur, sería todo lo que es América del Sur, y la Eurasia, lo que es América del Norte. Ahí también aparecen unos drifts que después se van fusionando. Eso se lo explico porque después vamos a hablar quizá un poco de la precordillera y ahí es donde aparece esto. Hasta ahí bien, ¿cierto? Bueno. Desde el principio. Bueno, esto es... a ver si lo puedo bajar. Ambiente argentino, esta sería la segunda unidad. De la segunda unidad, la primera parte. Teníamos dos partes. Una que es los aspectos naturales, que es geología, y lo otro que serían los aspectos climáticos. El ambiente natural del territorio argentino está comprendido por distintos factores: los factores climáticos, los factores geológicos, factores hidrológicos y factores biológicos. Todo esto va a formar el proceso de formación del relieve. Nosotros tenemos en la corteza o en el planeta Tierra, está formado por tres tipos distintos de rocas. Unas rocas que se llaman rocas sedimentarias, rocas metamórficas, como este caso, y rocas ígneas. Las ígneas pueden ser de origen volcánico, o sea, efusivas, o de origen ígneo, o de origen intrusivo, que son las que se desarrollan a partir del magma, del interior. Las rocas sedimentarias, a partir de la disgregación de otros materiales como las rocas ígneas y las rocas metamórficas,
y van sedimentando, como la palabra lo dice, a través de distintos procesos y a lo largo del tiempo, y en el medio pueden llegar a quedar fósiles o rocas o animales y plantas petrificadas o fosilizadas. La diferencia en la petrificación y en la fosilización: el fósil es la huella del ser vivo, y la petrificación es el reemplazo de la parte ósea o la parte dura por minerales. El caso de las araucarias fósiles, por ejemplo, del sector de Paramillos, eso es petrificado, son troncos de araucaria petrificada, producto del reemplazo de los minerales de la planta, los minerales de la tierra por la corteza y la parte dura de la roca. Después las rocas metamórficas, bueno, las sedimentarias tienen características, tienen estratos, tiene estratificación. A diferencia de las rocas metamórficas, que también tienen una suerte de estratificación, pero en realidad se llama bandeamiento. Por eso se las puede llegar a confundir con rocas sedimentarias, pero son en banda. Esta es una roca metamórfica de bandeamiento. Hay otros tipos. Estamos tratando de armar un curso corto sobre los 3 tipos de roca, y ahí van a poder diferenciarla bien. Este es un granito. Hay granito, granodorita, basalto, andesita. Bueno, todos esos tipos de rocas son de acuerdo a la composición, si han sido internos o externos, y a la presencia de mayor sílice o menor sílice, y bueno, otros elementos. Ahí dice más o menos: el territorio argentino posee una importante variedad geológica, no solamente el argentino, también de todo el mundo, tanto por el tipo de rocas, ígnea, metamórfica y sedimentaria, como por su edad: cámbrica, paleozoica, terciaria y cuaternaria. Nosotros, si pensamos hoy día en la Argentina, vamos a encontrar todos los tipos de roca, incluso rocas muy antiguas de más de 1000 millones de años, que es la que aparece en la Sierra de Tandilia, que es una formación que es de un cratón, que es el más antiguo del mundo, o el de estos supercontinentes que veníamos diciendo anteriores a Pangea, cuyo resultado es el más antiguo del mundo. Después, como para tener una noción de qué es lo que hablamos, las edades, o sea, el mundo se formó hace 4.500 millones de años aproximadamente, en los cuales el 87% de ese tiempo ocupó toda esta primera parte, toda esta era precámbrica. Fue cuando se empezaron a dosar otros meteoritos, otros cuerpos duros en el espacio, y empezó a solidificarse, a liberar oxígeno, a liberar los minerales, a liberar agua, y a liberar toda la sustancia y todos los elementos que componen la Tierra. Hasta que se fue enfriando, se fue formando la atmósfera, volvió a enfriarse, se precipitó, hubieron glaciaciones, y todo esto, bueno, fue moldeando la Tierra en las formas en que veíamos recién con la tectónica de placas, cómo se iba moviendo. Después el 12,4% del tiempo, de estos 4.200 millones de años, es donde arrancaría la era paleozoica, y ahí la formación de la vida, que comienza en el periodo cámbrico. Pues el periodo de la era paleozoica es el cámbrico, y lo anterior, cuando no había vida, se dice precámbrico, pero tiene otros nombres como arcaico y otras denominaciones. El paleozoico tiene el periodo cámbrico, ordovícico, silúrico, y acá en el silúrico y en el ordovícico es donde aparece la formación de la precordillera. Ya vamos a ver más adelante quizá cómo. Y cómo se dan, bueno, más adelante lo vamos a decir, pero se dan cuenta básicamente por las formas de vida que están en esos periodos. En esos periodos estaba el trilobite, un animalito como este, parecido al chanchito de tierra de ahora, pero con una antigüedad de 540 millones de años aproximadamente. Esos chanchitos esos trilobites, mejor dicho, estaban en una formación de terranova de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, que sería la Eurasia, y aparecen también la misma formación geológica, la misma estructura geológica y los mismos animales en la zona de la precordillera. Por lo tanto, para un geólogo muy reconocido a nivel mundial, que se llama
Víctor Ramos, él esbozó una teoría hace bastantes años en la cual decía que la precordillera era un terreno alóctono que se había desprendido de la Eurasia y había navegado hasta introducirse en Gondwana, y después otro terreno que se llamaba Chilenia, después surgiendo, que sería la cordillera frontal, y después otro terreno que ya es del océano por la tectónica, por la placa de Nazca, por el empuje de la Nazca hacia la sudamericana, que vendría siendo la cordillera de los Andes, que después rejuveneció las otras dos, la frontal y la precordillera. Bueno, pero en síntesis era eso, observar eso, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Después, bueno, el devónico, el carbonífero y el pérmico, son periodos que duraron hasta los 250 millones de años, 264 más o menos, y ahí aparecen las grandes vidas o los grandes animales en la Tierra, en el Triásico, en el Jurásico y en el Cretácico. En el Triásico va a haber un predominio digamos, de falta de humedad en la Tierra, por eso los terrenos que vamos a encontrar en los Triásicos o en las formaciones de estratos triásicos van a ser más coloradizos, mucho hierro oxidado sería, por eso son más colorados. Cada vez que ven un sector muy colorado, seguramente, muy probablemente hay un alto porcentaje que eso sea un triásico, por lo tanto se pueden encontrar algunos fósiles. Si es continental van a ser animales, y si es oceánico van a ser algunos animales como los amonites, por ejemplo, o las trigonias. Ahí en la quebrada de la Laguna Seca hay muchas trigonias. Y en la quebrada de Vargas, donde está el Cerro Penitente, topa ahí en una quebrada que se hace una L y ya gira hacia el oeste, y eso se llama quebrada de la Laguna Seca. Que ahí se va el cerro Quebrada Amarilla, Quebrada Blanca y bueno, Punta Salá y el de las Trigonias. Todo esto son animalitos que vivían en esa época. Y después esto, en el Mesozoico, es un periodo de calma en cuanto a la tectónica de placas, por lo tanto va a haber mucha erosión, que también lo vamos a ver más adelante. Y en la Cenozoica es el periodo actual, que es el terciario y el cuaternario. En el cuaternario sucedieron algunas glaciaciones, como la del Pleistoceno y la del Holoceno, y anteriormente estaba el Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, en el Mioceno, que también fueron unos terrenos importantes en precordillera, y después el Plioceno. Bueno, lo mismo que veíamos recién en el videíto, esto es digamos un esquema de la Tierra de unos 240 millones de años atrás, 200 millones de años atrás, donde estaba la Pangea. Esto es reiterativo, pero importante que quede. Recordemos que 200 millones de años cuando la Tierra tiene 4.500 millones de años. Entonces, anterior a esta Pangea habían otros supercontinentes que son hipotéticos. A partir de estos 200 millones de años, que es en el Jurásico inferior, aparece este gran continente y el mar de Tetis, que se estaría formando sobre todo en el océano que habíamos denominado Pantalasa. Hace 150 millones de años, el Jurásico superior, ya comenzaba a dividirse la Tierra en el sur, en continentes del sur y continentes hacia el norte. La India, Australia, Antártida y Australia estaban unidas a África, y esto hay evidencia porque hay vestigios de glaciaciones en las costas de Sudamérica, África, Antártida e India, en este círculo, que podría llegar a haber sido porque ese hubiese sido el polo sur en ese periodo. Estas son las evidencias, ¿no es cierto?, que se han ido detectando para hacer esta teoría de tectónica de placas. Sudamérica y África estaban unidas, luego se van separando por el océano Atlántico, que es parecido al drift que yo les mencionaba, que se forma acá, y que también se formó en esta parte en América del Norte, que se denominó después, esto se denominaba la Eurasia y esto se denominaba Gondwana. Esto fue hace 90 millones de años en el Cretáceo,
Y bueno, hace 50 millones de años del Cenozoico inferior ya la Tierra empezaría a configurarse como en la actualidad. Ahí se forma el Golfo de California, el pasaje este de Panamá o América Central, mejor dicho, el Mar Rojo y Arabia. Esto sería lo mismo pero en la actualidad. Nosotros tendríamos dos, o sea, cómo se formaría o cómo se va construyendo estos edificios, cómo se va armando estos continentes y cómo van migrando. Nosotros se migran por, por, por las direcciones que van tomando la tectónica de placas. En la actualidad, nosotros veíamos recién hace 1.000 millones de años, la Tierra tiene 4.500 millones de años, lo recalco. En la actualidad, las placas, nosotros también vimos en ese videito que las placas se fueron construyendo a medida que fue pasando el tiempo. Entonces tenemos unas placas que son convergentes, es decir, que convergen hacia el mismo lugar, como por ejemplo la placa sudamericana, la placa de Nazca con la placa sudamericana, bien digo. Estas dos placas, la de Nazca y la sudamericana, convergen, o sea, se atraen. La placa de Nazca, al ser de un material más liviano, porque es sedimento marino, esa corteza, se introduce sobre la placa sudamericana, que es más dura, provocando distintos ángulos de subducción. Estos diferentes ángulos de subducción son los que nos van a permitir la aparición de volcanes. Por ejemplo, el volcán Tupungato, hacia el norte desaparecen los volcanes y comienzan a aparecer nuevamente al norte, bien al norte de La Rioja y casi llegando a Catamarca, y vuelven a aparecer el sistema volcánico. En toda esa faja el ángulo de subducción es muy grande, o es grande, entonces no permite que, cuando digo ángulo de subducción, es como si metieran una palanca, una espátula abajo de una torta. Si nosotros metemos la espátula bien abajo, no va a provocar nada en superficie. Ahora si la metemos bien con un ángulo más llano, llegando a la superficie, van a ver en la superficie rugosa. Eso sería más o menos el proceso similar. Después vamos a tener otros bordes o placas que van a ser divergentes, como esta la placa del Pacífico y la placa Antártida, que divergen, o la también conocida la placa o la dorsal oceánica del Atlántico, que son dos placas que se van separando. La prueba está en que la placa sudamericana y la placa de África antes estaban unidas, hasta que un drift o una dorsal comenzó a aparecer y las empezó a separar cada vez más. Esto sigue y en algún momento van a ir formándose otros nuevos continentes y modificando todo el escenario actual en cuanto a clima, en cuanto a relieve, en cuanto a nieves y hielos. Y otra de las direcciones que agarran estas placas son de bordes transformantes, que serían como esta: la dorsal del Índico suboriental, sería más o menos acá, esta zona del Himalaya, la placa de arábiga. Acá en la placa caribeña también hay unos bordes que son transformantes. Entonces, estas distintas direcciones que van tomando las placas son las que van a ir moviendo la corteza continental y oceánica y transformando los continentes, los microcontinentes y los grandes continentes. Otra vez lo mismo, insistimos con esto: Pangea, 240 millones de años, 200 millones de años, fue lo que formó, o formada por Norteamérica, Eurasia y Sudamérica, África, Antártida y Australia. Luego, hace unos 120 millones de años atrás, se forma la Eurasia y Gondwana, la Eurasia al norte y Gondwana al sur. La Eurasia formó Norteamérica, Eurasia, y Gondwana, Sudamérica, África, Antártida y Australia.
Entonces, durante los distintos, ya veíamos que la Tierra tiene 4.500 millones de años a la actualidad. Entonces, ¿qué pasaba con toda esta estructura o estas edificaciones, digamos, geológicas, estas construcciones de territorio, de roca? Nosotros tenemos una época, recuerden que la precámbrica, que ocupó todo este espacio, después aparece el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. Pero durante el precámbrico, cuando se están moviendo toda esta estructura o estos macizos, aparecen dos macizos que son los que forman, hay más, ¿no es cierto? Pero aparecen el escudo canadiense, pero aparecen estos dos macizos que son los que van a construir todos los edificios después. Edificio me refiero a montañas. Van a construir todo el relieve, digamos, de lo que es América del Sur y sobre todo de la Argentina. Dos macizos son importantes. Uno el macizo de Brasilia, que es este que vemos acá, pero no solo esto, sino también todo esto. Recuerden que la llanura es una formación sedimentaria, o sea, aportada por sedimentos que se originan en la montaña y se depositan en las zonas llanas. Pero el zócalo o la estructura es un macizo, el macizo de Brasilia. Y el macizo patagónico, que es también es un sector de continente que fue migrando del sur hacia el norte hasta adosarse al macizo de Brasilia a la altura del río Colorado aproximadamente. Por eso es que hay fósiles marinos en toda esta zona del río Colorado y sobre todo en la zona de Malargüe, la caverna de las brujas, el pozo de las ánimas, los fósiles del paso bueno, no me acuerdo, del Pehuenche, que hay fósiles de amonite. Estos sectores, yo digo esto de la caverna de las brujas, el pozo de ánimas, pues son kársticos, es decir, muchas sales o muchos carbonatos que vienen del mar. Y se fue después juntando al macizo de Brasilia con bordes convergentes hasta constituirse en la actualidad lo que sería ahora. En el macizo de Brasilia se produjeron fracturas, todo por la tectónica, y se levantó ahí la Sierra de Tandilia, se rejuveneció, mejor dicho, la Sierra de Tandilia, la Puna y las Sierras Pampeanas se levantaron. Y se hundieron en la parte donde se hunden, porque digamos, es como una plastilina. Si nosotros aplastamos la plastilina de un lado, vamos a formar una cavidad o un bajo, pero todo ese material va a subirse en otro lugar, que es lo que va a producir la montaña. Entonces, en el transcurrir del tiempo, toda esa erosión de la montaña, toda esa parte blanda, va a ir a depositarse en las partes vacías o huecas. Ahí es donde se van a producir las cuencas sedimentarias, como la llanura esta que hablamos, la Chaco Paranaense, la llanura amazónica, la llanura del Orinoco. Bueno, esto a raíz de la fractura de Brasil. Y el macizo patagónico, fueron movimientos epirogénicos, que es el epirogénico es como si tuviésemos una planchuela de corcho flotando sobre una pileta y en un sector le ponemos hielo, el hielo va a ser más pesado, entonces va a ir produciendo esos distintos movimientos para ir formando estos tipos de relieves. Este movimiento van a ir formando también tipos de relieve. El macizo patagónico también tiene mucha presencia de fusiones basálticas por la roca ígnea, o sea que se desarrolla en el interior, y en las depresiones van a constituirse estas llanuras también y cuencas del Golfo San Jorge Austral. Estos movimientos epirogénicos con las fusiones volcánicas o basálticas van a formar también lo que es el macizo de Patagonia, que sería la zona este del sur de la República Argentina, porque al oeste tenemos todo la cordillera de los Andes. Esto sería lo que les explicaba recién de la Patagonia. Víctor Ramos, en el 84, planteó una hipótesis donde dice en el texto que si la Patagonia es un continente paleozoico a la deriva,
dice a la deriva porque esta explicación es similar a lo que sucede después con Cuyania o la precordillera. Y paleozoico por el origen. También la precordillera es de origen paleozoico. Entonces, en el video veíamos cómo se iban moviendo todos los continentes por la deriva, por la tectónica de placas. Y hay dos grandes grupos, digamos. El A dice que es un contacto mediante transcurrencia y cizalla entre la Patagonia y el continente gondwánico. Gondwánica es todo lo que es el cratón o macizo. Cratón y macizo son sinónimos de Brasilia. Después dice que la Patagonia como un continente a la deriva subductado, es decir, que se mete bajo el continente de Gondwana. Y la otra es la Patagonia, se acerca al continente de Gondwana mediante la subducción de la corteza oceánica perteneciente a la placa de Gondwana, que sería parecido a lo que sucede con Chile. Estos serían los ejemplos del movimiento de la tectónica. Este es otro ejemplo. Esto es lo que decía, acá está a la altura del río Colorado y la zona de Malargüe con los fósiles marinos. Acá se puede ver bien o se puede entender mejor porque toda esta zona estaba con fósiles de mediana profundidad, o animales, mejor dicho, de mediana profundidad, que cuando fue emergiendo ese fondo oceánico y luego sacado, digamos, a la superficie, se fueron formando estos fósiles de animales marinos. Esto es el corte B y el corte C. Este es el B y el C. Es donde Patagonia se introduce o Patagonia o el cratón de Patagonia se introduce bajo el cratón de Gondwana o el macizo de Brasilia. Y este es la Patagonia se acerca al continente mediante la subducción de la corteza oceánica. Esta corteza oceánica lo subduce, o sea, el empuje más fuerte viene de Gondwana hacia el continente patagónico, entonces esto lo que hace es levantarlo. En este al revés, el de Patagonia es más fuerte, entonces se subduce bajo el de Gondwana. Eso espero que se entienda. Sea como sea el proceso, aunque inverso, o sea, cuando uno tiene más fuerza que otro en los distintos esquemas, pero el proceso es el que le explicaba. El fondo oceánico se levanta y los fósiles quedan ahí en la altura del río Colorado, sobre todo en la zona de Malargüe, en Neuquén. Bueno. Eso pasaba en el precámbrico, el Paleozoico, la primera edad. El Paleozoico es el Cámbrico, ¿recuerdan? Entonces, después del Cámbrico aparecen dos periodos, que es el Devónico y el Carbonífero. Y acá es donde yo le hablaba de la precordillera. Entonces, todos estos terrenos, o todos estos cuatro, mejor dicho, microcontinentes, o estos continentes a la deriva, se acrecionan o se anexan o se pegan a Gondwana, a la parte del este occidental de Gondwana. Los territorios que se acrecionan, según Víctor Ramos, es Arequipa y Antofalla. Todos esos son después cordones montañosos en el norte de América, la zona de Perú, Bolivia, parte de Chile. La Puna Oriental y Famatina, la Cuyania, que sería la precordillera, y Chilenia, que sería la cordillera frontal. Esto ocurre en el periodo entre 540 a 240 millones de años. Por eso es la precordillera de origen devónico y carbonífero, aunque tiene animales del Cámbrico. ¿Por qué? Porque estos fósiles vivían en ese periodo, pero luego fueron levantados de ese fondo oceánico y trasladados hasta esta región de Gondwana o de América del Sur. Entonces el macizo de Brasilia y el patagónico, con el basamento sobre el cual se levanta la estructura geológica y geomorfológica de la Argentina. Esto es lo que le decía recién. Acá más abajo aparecen las distintas denominaciones de esto: Antofalla, Arequipa, Chilenia, Cuyania Famatina, la Puna Oriental, la Pampia, Patagonia y el Cratón del Río de la Plata. Entonces, bueno, ¿qué plegamientos sucedieron en el Paleozoico? Los plegamientos fueron estudiados primero en Europa, por eso tiene el nombre de Caledonia
de Europa y Hercínicos. Estos sucedieron hace 330 millones de años, el Caleónico, y el Hercínico hace 230 millones de años. En el Caleónico, denominado Caleónico porque fue estudiado allá en Europa, se pliegan las sierras pampeanas, en el Paleozoico, siempre hablando, ¿no? Y en el Hercínico, 230 millones de años, la precordillera, pero recordemos que la precordillera lo tomábamos como un continente alóctono, la cordillera oriental, la sierra subandina, la cordillera frontal y Ventania. Estos de que lo tomamos como un continente alóctono es una de las teorías, pero una de las teorías más aceptadas, porque hay otra teoría. Incluso hace poquito organizaron un ascenso al Cerro Arco en luna llena con explicación del origen de la precordillera, del origen gondvánico de la precordillera. Al decir origen gondvánico sería otra teoría encontrada a este origen laurásico, de Laurasia, ¿no? De la precordillera. Por eso le digo que es una de las teorías, pero es una de las teorías más aceptadas. Cuando Víctor Ramos lo planteó en un congreso internacional de geología, muchos geólogos a nivel mundial lo tomaron con mucho asombro de que un argentino pueda llegar a definir o a esbozar una teoría de tan arriesgada, o sea, una teoría tan arriesgada, porque en el norte, o los geólogos más, digamos, más brillantes en esa época, entre comillas, eran los del norte, Europa y Estados Unidos. Y en Estados Unidos había un geólogo, no me recuerdo el nombre, que se le había perdido o que le faltaba una porción de Terranova. Y bueno, habían hecho tantos estudios sobre la constitución de las rocas, sobre los fósiles y sobre la orientación paleomagnética de las rocas, que bueno, después cuando Víctor Ramos hace todos los estudios acá, empieza a ver de que el terreno que le faltaba a Terranova era el de la precordillera, porque eran todos los datos con similitud. Ahí vamos, esperen que voy a aceptar. Fede. Hola, Fede. Bueno. Hola, buenas. Nico, Sí. ¿Cuándo es que el argentino hace este enunciado que sorprende al resto? ¿En qué año fue eso? Esto, no recuerdo bien en la década, pero creo que fue en la década del 80. Creo que fines 70, 80. Por ahí tengo el texto, lo tengo en carpeta por acá. Después se los comparto. Bien. Pero fue Gracias. por ahí. Y la verdad que bueno, sorprendió a toda la comunidad científica. Después se siguieron haciendo otros estudios. Hubieron grupos de geólogos de San Juan y incluso vinieron grupos de otras latitudes a seguir estudiando. Y dividieron el trabajo. Algunos hicieron estudios paleomagnéticos, algunos otros estudios de flora de Laurentia, o sea, de Laurasia, flora de estructura geológica, bueno, y comprobaron de que las rocas, la edad de las rocas, el movimiento y digamos, la orientación paleomagnética. Cuando digo paleomagnética es porque el norte magnético de la Tierra, el eje se va moviendo, entonces se va moviendo el hierro que contiene la roca. Entonces ese movimiento da el norte magnético de ese momento. Entonces la orientación paleomagnética del hierro que contiene esa roca arrojaba un polo en el mismo lugar donde lo arrojaban estos terrenos de Laurasia. Por eso después fue muy aceptada. Ahora quedan algunos todavía que la discuten, pero son los menos. Y bueno, y paradójicamente en Argentina son los que quedan discutiendo esa teoría. Pero la teoría tiene ya un consenso muy grande. Bueno, seguíamos hablando del Paleozoico. En el Paleozoico hubieron algunas glaciaciones. Después, con el correr de los miles de años, de millones de años, también hubieron otras glaciaciones. Hubieron una en el Silúrico y en el Pérmico. Esto es lo que le explicaba recién de las constataciones que hicieron fuerte a la teoría de la deriva continental, de la tectónica de placas, mejor dicho, en donde aparecía un polo sur ahí cerca de la Antártida, India, África y Sudáfrica, y el hielo se iba hacia el Ecuador.
Por eso esos movimientos que el hielo tiene sobre la superficie, o que deja la impronta, digamos, en la superficie del suelo o de la roca, tenía similitudes tanto en África como en la Antártida, como en la India, como en Australia y en Sudamérica, la orientación. Por eso esto sería ya cuando Gondwana, digamos, el continente Gondwana y el norte de la Eurasia, y en la actualidad es esta estructura de la Antártida como estaría en la actualidad y con las muecas en la roca que dejó el hielo. Este hielo es hipotético, ¿cierto? No estaba en la actualidad. Pero es las muecas hipotéticas que dejó en la roca ese movimiento de hielo. Bueno, y después, las glaciaciones, y eso lleva a acumulaciones de sedimentos en la Antártida y en la cuenca Chaco-Paranaense. En el Mesozoico hubieron, como les decía, un periodo como más de calma, no había tanto movimiento, digamos, tectónico, o eran menores. Por lo tanto, hubo una calma y donde empezó a predominar la erosión, los sistemas o los procesos erosivos sobre la Tierra. Recordemos que la erosión viene por el agua, fundamentalmente por los procesos atmosféricos, y es la presencia de agua, de hielo, de viento, nieve, y bueno, y todo lo que va produciendo. Esta foto de arriba es una foto que saqué del Cerro Manantial en el norte de la precordillera, unos kilómetros antes de llegar a San Juan, que sería el cordón Peñas Higueras, más o menos a esa altura, y hacia el oeste. Esto sería la acá atrás estaría la Pampa del Pájaro Muerto, y esto sería cerca de la Pampa de la Cueva Norte o Pampa Fría. Esto sería la quebrada del Carrizalito, acá, por acá, la quebrada del Carrizalito que te lleva a Cueva Norte, por acá. Todo esto es cordillera frontal, esto que se ve acá, cordillera frontal, y estas son algunas sierras de la precordillera que está más o menos a la altura del cordón de las cortaderas, para que se ubiquen, ¿no? Más al sur estarían otros cerros, esto sería más o menos por la zona de Santa Clara, por ahí cerca. Bueno, lo que les quería decir es, esto es un terreno, esto es la precordillera, terreno alóctono, que provino de la Eurasia, y con primero a alturas importantes, pero después en el Mesozoico se fue erosionando hasta tener estas formas de llanas en las montañas. Y mientras más lejos se van, a San Martín, por ejemplo, cuando vienen hacia Mendoza van a ver la precordillera como una penillanura o una línea recta de algunas cumbres que van sobresaliendo, pero esa línea recta es producto de la erosión. Después en el Cenozoico se rejuvenece y se levanta de nuevo. Pero esas rampas o esos procesos de erosión van a quedar van a atestiguar, digamos, estas formas así más chatas y más cumbres roma o redondeadas en la cima de las precordilleras. Nico, Sí. Consulta, ¿viste las sierras de Balcarce, todo eso que está acá en Buenos Aires? Sí. Que tiene la misma particularidad, o sea, parece una montaña que le sacaron la cumbre. Claro, pues son todos... Hubieran cortado, ¿es todo de la misma época? Es paleozoico también lo de Balcarce, y ha sido erosionado en el Mesozoico. El Mesozoico fue un periodo muy grande de erosión. La cuestión en precordillera y la de Balcarce, si queremos hacer una comparación, es que cuando vino la orogenia andina en la cordillera principal, levantó nuevamente o reelevó la cordillera frontal y la precordillera, pero y bueno, sierras pampeanas, y a Balcarce, la sierra de Tandilia, Ventana y Balcarce, pero en menor medida por la distancia del continente. Entonces, en menor medida lo levantó, pero predominó esta forma. Fíjate, precordillera está cerca también de la cordillera principal, y bueno, las formas erosivas de la Mesozoico, que fue un periodo muy grande, fueron casi 200 millones de años. Bueno, ahí todos esos procesos llevaron a ese achatamiento, digamos, de las cimas. Entonces, todo este material que falta de la cordillera principal, de la precordillera, digo, cordillera frontal también,
fueron a parar a las cuencas sedimentarias, la llanura pampeana y a las grandes llanuras del este, que se desplazan hacia el este. Este es un río, y bueno, esos meandros se llaman meandros y son las curvas que va haciendo el río en su paso. Pero todo esto son sedimentarios, y estos sedimentos son los que vienen de la montaña. Después, durante el Mesozoico, seguimos en el Mesozoico, se forman los Patagónides, la meseta misionera, que en realidad la meseta misionera ya estaba formada en el cratón de Brasilia o en el macizo de Brasilia, pero algunos procesos erosivos fueron desgastando los materiales de las cuencas y empezando a descubrir estas mesetas, estas zonas de cataratas y descubrir ese basalto que estaba abajo de las cataratas. Acá también en el Mesozoico hay un leve, ya a final del Mesozoico, empieza una leve insinuación de la cordillera de los Andes, empieza como a gestarse. Y lo que les hablaba recién, también que pasó en el Paleozoico, que hubieron movimientos espirogénicos que son de basculamiento de los grandes zócalos continentales. ¿Producto de qué? En el oeste nosotros recordamos que teníamos grandes unidades estructurales como son la cordillera o precordillera y cordillera frontal, y hielo sobre ellos, o más sobre la cordillera frontal. Luego al derretirse, produce todo ese peso, digamos, empieza a liberarse y empieza a formarse esos basculamientos. Es como una báscula. Vos te parás en una punta de la báscula y la otra punta se levanta. Te salís y la otra punta se baja. Entonces, eso se llama movimiento espirogénico, cuando va basculando estos grandes zócalos. Y van formando estas llanuras, algunas formas de relieve más menores, digamos. Bueno, en el Cenozoico, que sería la última edad, la última era, hace 65 millones de años hasta la actualidad, comienza a finales del Mesozoico y a principios del Cenozoico comienza a plegarse la cordillera de los Andes. Vemos nosotros en este esquema del mundo cómo era en ese entonces, hace 65 millones de años, cómo se va formando acá el Centroamérica, cómo se empieza a cerrar estas llanuras, África con Europa o Europa, cómo empieza a levantar todo lo que es la zona de las montañas euroasiáticas, digamos. Pero lo que nos importa a nosotros acá en Argentina, el plegamiento de la cordillera de los Andes, y se da por efusiones volcánicas, que es lo que le decía, hacia el sur del Cerro Tupungato, y comienza a perder altura a medida que más al sur se va. Los plegamientos, que es producto de esta fuerza de la tectónica de placa, y las fracturas de cratones que se van dando por este basculamiento y por estos plegamientos también. En esta etapa se eleva la puna, digo se eleva porque es una zona alta que con el empuje de la cordillera la eleva aún más, hasta los 5.000 y 6.000 metros como en la actualidad. Aparecen pliegues y fallas en la cordillera oriental, o sea, el norte de Argentina, y en la frontal. La cordillera frontal llega hasta el sur del río Diamante aproximadamente. Y pliegues, y se pliega la sierra subandina, en realidad se vuelve a plegar por este empuje de la cordillera de los Andes, y se revitaliza lo que les decía recién, Ventania y Tandilia, también la precordillera y la cordillera frontal. Entonces estos macizos antiguos que hablamos recién, que era el de Patagonia y el de Brasilia, se ven fracturados y presentan movimientos diferenciales. Las fracturas se dan en las cuencas de sedimentación, o sea, estas fracturas que se hunden, y ese hundimiento se aprovechan los materiales que provienen de la erosión y se depositan, se transportan y se depositan y se sedimentan en estas grandes llanuras, formando los valles intermontanos, por ejemplo, el valle de Uspallata y Calingasta, o los bolsones del sur y los bolsones que se dan en las sierras pampeanas. Son producto de este hundimiento, primero fracturado, hundido y después rellenado por los sedimentos que provienen de las zonas altas.
y el movimiento diferencial de las sierras pampeanas que se produce. Esto es como para ver los ciclos orogénicos de la Argentina. Recién habíamos hablado del caledónico, bueno, y esos que se habían dado en Europa. Y la edad, bueno, arranca el Tandiliano, que es el más antiguo, de los 2100 a los 1900 millones de años. Eso era ya otro supercontinente anterior, que no me acuerdo cómo se llama, creo que era Ruhr, no me acuerdo el nombre, pero bueno, hubieron, antes de Pangea, hubieron entre 3 y 4 supercontinentes. No del tamaño de Pangea, pero sí un solo continente. Entonces el Tandiliano, que es la Sierra Tandilia, que es, más o menos se da en los 2100 a 1900 millones de años, que son junto al sur de África. En Sudáfrica hay un relieve también que tiene una edad aproximada y quizá un poco más antiguo. Después el Grenguiliano, que se da en la Sierra de Pie de Palo, que es una sierra que se encuentra en San Juan, y en el bloque Mahuidas, al sur de la provincia de Mendoza. El Pampeano, 600 a 520 millones de años en las sierras pampeanas y orientales. El Famatiniano, en la precordillera, sierras pampeanas y occidentales, esto hace 465 a 385 millones de años. El Gondoánico, en Ventania y cordillera frontal, 290 a 250 millones de años. Patagónico, en la cordillera fueguina, precordillera patagónica, región extrandina de Neuquén. Y Ándico 45 a la actualidad, en la cordillera de los Andes, que incluso en la actualidad sigue los movimientos de la tectónica, por lo tanto se sigue plegando la cordillera de los Andes. Más temprano les decía de los distintos ángulos de subducción. Acá podemos ver nosotros este ángulo de subducción en lo que va a formar la cordillera oriental. La Puna. Entre los 18 y los 24 grados de latitud sur, es decir, al sur del Ecuador. Estos son los cortes, y los cortes estos aparecen acá, el A, B, C, D, F, G, bueno, todos los cortes. En de 5 grados, donde se va a hacer la principal y la frontal, la cordillera principal y frontal, la precordillera, las sierras pampeanas, y en también de 30 grados, donde van a aparecer la cordillera principal, basalto, retroarco, toda esa cuestión. Si se fijan en la cordillera, en estos sectores van a aparecer entre los 34 y 40, que sería entre los 34 y 40 toda esta faja. Ahí nosotros vamos a tener algunos volcanes activos incluso en la actualidad. En la cordillera ahí estaría la zona de la Payunia y todo eso, ¿no? Un poco más al sur también, sí, en realidad del Tupungato hacia el sur. Sí, Payunia estaría en estos basaltos de retroarco que se llaman. O sea, porque es una zona, en teoría, la zona de Payunia tuvo una erupción volcánica hace unos 10.000 años atrás. Son volcanes monogenéticos que se llaman. Monogenéticos que tienen una sola explosión, una sola erupción. Y otros hay volcanes poligenéticos, es decir, que tienen más de una, 2 o 3 o más erupciones, que son conos sobre conos. En teoría, hace unos 10.000 años atrás habían habitantes acá en la superficie, en Mendoza, digamos, o en toda la Argentina. Por lo tanto, habrían visto estas erupciones del Payún, Payún-Matrú, y bueno, Payún-Liso, esos volcanes. Eso es lo que son una zona de volcanes de retroarco en Payunia. Y hacia el norte del volcán Tupungato, que tiene una cierta actividad, porque hay emanaciones de algunos gases. Hacia el norte aparece las grandes montañas, que son la Aconcagua, Mercedario, pero no son volcánicos, sino son montañas, digamos, pero no son volcánicos, no es un volcán como el Tupungato hacia el sur. Entonces, entre esa faja de los 28 a los 33, que sería cordillera frontal y principal, no aparecerían volcanes. Sí aparecen después en la zona de la Puna, después de los 24 grados hasta los
18 de latitud sur. Ahí seguirían apareciendo algunos, bueno, no son los volcanes más altos del mundo, pero producto de esta sobreelevación. Hola, Nicolás, ¿cómo? Bien. Perdón que me sumé tarde. Tenía una duda. ¿Esa graduación en la que subduce da motivo a la altura también de la puna? ¿Eso es lo que explicabas? El ángulo de lo que te va a dar el ángulo de subducción es la formación de volcanes, o te va a dar la posibilidad de que se te formen volcanes. Y por ejemplo, el ángulo de subducción de la puna es de 30 grados y el ángulo de subducción del sur digamos, del cerro, podemos llamarlo no sé, hacia el sur del Marmolejo, puede ser la zona de Malargüe hacia el sur, también es de 30 grados, pero las alturas son muy distintas. Lo que construye esa altura es, digamos, lo que vimos al principio. Primero, nosotros estamos sobre un cratón o sobre un macizo antiguo que era el de Brasilia, en el cual había un proceso de la tectónica de convergencia. Por lo tanto, se estaban formando algunas montañas, que era la Arequipa y toda esa zona que veíamos al principio, y iban presentando cierta rugosidad y altura. Luego después se anexa la Patagonia al macizo patagónico, se anexa el macizo de Brasilia, y ahí comienza el proceso de formación de relieve en esa zona del río Colorado. Después, hace unos 60 millones de años, comienza a 64 millones de años en el Cenozoico, el fin del Mesozoico, comienza a plegarse la precordillera de los Andes, y todos los terrenos preexistentes, o sea, todos los terrenos que ya tenían una formación montañosa, como precordillera, cordillera frontal, sierra subandina, la cordillera oriental, se elevan nuevamente, pero hacia el sur no teníamos terrenos preexistentes. Entonces se empieza a plegar hacia el sur esta cordillera de los Andes, pero de menor altura. Porque no teníamos terrenos, o sea, sí había un terreno preexistente, pero no tenía altura, como lo tenía hacia el norte del río Colorado. Por eso el río Colorado te va a marcar dos cosas: las alturas de las montañas hacia el norte, y la disposición de los valles. Los valles son latitudinales, los valles son transversales en el río Colorado, del río Colorado hacia el norte, y paralelos hacia el sur. Entonces, del río Colorado hacia el sur, todos los valles van de norte a sur, o de este a oeste. Del río Colorado hacia el sur van de este a oeste. Por eso las masas de aire del Atlántico, del Pacífico, penetran en la cordillera y forman tanto hielo, digamos, tanta glaciación o tanta precipitación, humedad del otro lado. Y hacia el norte del río Colorado, los valles son con sentido norte y sur, atravesando distintos cordones, no atravesando, sino separando distintos cordones montañosos. Por ejemplo, el valle de Uspallata y Calingasta. Entre el valle de Uspallata y Calingasta hay otros valles intermontanos en el medio. Entre la cordillera frontal y la cordillera principal también hay valles intermontanos entre medio. Esas dos cosas te van a dar la altura y la disposición de los valles. Y eso te va a marcar también el clima. Eso después lo vamos a ver en la otra. Te va a marcar el clima de cada una de las regiones. ¿Eso está muy bien explicado? ¿O contesto lo que me decís? Bueno. Perfecto. Bueno, gracias. Seguimos en el Cenozoico, bueno, y hablamos de las glaciaciones del Pleistoceno, donde aparecen formas morenas, lagos y círculos glaciares. Y en el Piedemonte aparecen ciclos húmedos, que son las terrazas, y ciclos secos, que son los glacis. Terrazas son las terrazas fluidoglaciares, que están al norte de la cordillera, al norte del cordón del Plata. Ya si uno se para en Uspallata y mira hacia el sur por la ruta, va a ver esas terrazas fluvioglaciares que yo les digo, que son grandes depósitos producto de grandes movimientos de agua, de derretimiento de masa glaciar.
sea, un periodo húmedo. Y si uno se para de Uspallata hacia el norte, mirando hacia la provincia de San Juan, va a ver los procesos de formación de relieve o procesos de formación de ciclos secos, que son los glacis, que son, por ejemplo, como estos flujos que vienen de la montaña que se llaman aluviones, o procesos de remoción en masa o aluviones, que son básicamente ciclos secos. Después vamos a ver movimientos de ascensos en el Cenozoico, que son las cordilleras, las erupciones volcánicas, que más o menos mentalmente las tenemos en la Puna y en el sur, y las planicies escalonadas de la Patagonia o del sur. Y también la formación de la llanura chaco-pampeana o mesopotámica, o el relleno, mejor dicho, de estas cuencas o estas cubetas o estas fracturas de los zócalos. Zócalos también hablo de macizo, ¿no? En este proceso también, recién dijimos de periodos glaciares pleistocénicos y hablamos de morenas, lagos y circos glaciares. ¿Qué es lo que son esas formas, no? Bueno, por ejemplo, un circo glaciario es esto sería el cerro, vamos a ir este mes, Sani, exactamente. Esta es la quebrada de Matienzo, este es el cerro, en realidad es un brazo del Matienzo, al cual le pusieron a uno de sus puntos más altos, Sani. El cerro sería el Nevado del Matienzo, y este sería el glaciar de Escombro, el glaciar o el circo glaciar del Matienzo, alimentado por los canales de deyección o canales de nivales del cerro, que van a ir hacia abajo por gravedad y van a formar estos glaciares de escombro activos, porque abajo hay hielo en movimiento, y esa rugosidad que da ese terreno es la forma que se transmite el movimiento del hielo sobre la superficie, sobre esa roca. En cambio, en Matienzo ha habido un proceso glaciario, un glaciar blanco, que ha avanzado hasta grande altura me refiero hasta cerca de la ruta, y más también, y producido después algunos flujos que se llaman avalanchas de roca, o se puede llamar también procesos de remoción en masa, como estos que van a ver a la derecha, cuando caminen por esa quebrada, a la derecha de Matienzo, el faldeo del Sani. Todos esos son procesos de formación de remoción en masa. Otro glaciar conocido es el Morenas Coloradas, fíjense, esto en Vallecito, fíjense los lóbulos, estos son el movimiento del hielo en el fondo. Acá en esta zona estaría más o menos a una altura de los 3.900, 4.000 metros, y después la pendiente se acelera. Igual abajo hay glaciar de escombro y se forman unas lagunas que se llaman termocars. Este es otro glaciar de tipo colgante, se llama glaciar de escombro, pero de tipo colgante, y por acá vos entras a este cerro que se llama Pico Parra, Diente Parra, Morro Chato, Juncal, Junción, y atrás el Cerro Colorado, y por este lado sería una de la ladera del Mausi. Esto era San Agustín, Cerro San Agustín. Agustín Álvarez y Santa Elena o Falso Santa Elena. Y esto sería una foto sacada de la canita y creo que era el iluso, que no me acuerdo. Lo que les decía de estas formas de lagunas, que son, esta es una foto sacada en marzo, que es un termocars. Estos termocars se mueven producto del avance del hielo que hay en el fondo, y arrastra toda esta capa de detritos o capa de roca. Esta es toda la cadenita. El iluso, el cáucaso, lo más estudiante, lo más blanca, y bueno, arenales por ahí abajo. Y rastrillo, ignorado, no me acuerdo bien. Y esta otra foto también, este es un glaciar de circo, también este es un valle colgante de la quebrada de Benjamín Matienzo. Esto creo que no me acuerdo si es Pan de Azúcar o el Cerro Brasil. Matienzo, y acá atrás estaría el piloto, estos que son los tres hermanos o algo así. Este sería el Chorrillo y el Cerro Chorrillo, le pusimos Gara San Juan, un pico así secundario del Chorrillo, y esto sería sacado del Piedras Coloradas, no me acuerdo, algo así era esa.
Bueno, eso es en ambientes húmedos. En el piedemonte, lo que les explicaba recién, los periodos húmedos forman terrazas, estas terrazas fluvioglaciares, todos los depósitos que van en el tren. Esto es el norte de la cordillera, de la cordillera frontal, ¿sí? Del Cordón del Plata, Cerro Burro, Minero, o algo así se llaman esta forma, estos cerros. Y en los periodos secos, las rampas de... los periodos secos, las rampas de... ¿Cómo? El Bellavista también y los Uspallata. Exactamente. Este es Uspallata, ¿cierto? Exactamente. Bien. Bien. Ajá, Bellavista, Uspallata, Minero Bien. y Cuatro Naciones. Ese cordón, ese cordoncito que está acá de 4.000 y pico. Bueno, y en el periodo seco, que son las rampas de erosión, se forman estos glacis. Este es un glacis, que son rampas de erosión, que son en periodos secos. Y esta foto es acá de un cerro que se llama Cerro Peñas, en el cordón Las Peñas, en la precordillera. Este sería Mesa o Cuchilla de la Mesa, bueno. Y el manantial que recién les mencionaba estaba por acá. Por acá atrás estaría el Cerro Cielo, por ahí atrás el Cerro Los Azules. Y este sería cerro del Medio o algo así. Y esto es el Cerro Bayo, ahí también en la zona precordillera al norte. Bueno, en el Cenozoico también hubo un movimiento de ascenso de la cordillera y formando cordilleras. Esos movimientos de ascenso forman cordilleras, planicie escalonada y volcanes. Volcanes como este que tenemos acá en la zona de Catamarca, que si mal no recuerdo el Incahuasi, si ahí me corrigió buenísimo, si no bueno, este es el Cerro Visera, este es la quebrada Visera, en realidad este sería la quebrada del Pochoco, un poco más abajo está la Visera que sale acá, que es tributaria. Esta del Pochoco significa mucha agua o agua en abundancia. Estos son los estratos sedimentarios que son similares a lo del penitente. El penitente estaría a mi espalda. Esta foto la he tomado hacia el este. Este es el Cerro Visera y esta sería parte de la ruta normal, digamos, que va faldeando todo este cerro, que sería el Visera Oeste, para después entrar en esta quebrada y subir el Visera Este. Por acá atrás estaría el obispo y Ciénaga de Tupungato, como para que se ubiquen. Y a mi espalda estaría el penitente, Limón y toda esa zona. Esto es lo que voy en los plegamientos, como se han ido plegando por la fuerza de la tectónica de placa. Estos son conglomerados, rocas sedimentarias que se llaman conglomerados. Y hay brechas y hay otros tipos de rocas también, y formaciones como la formación de Santa María y otras más. Y esto, bueno, son planicies escalonadas. Este se llama, en realidad, este se llama Cerro Truncado, en la provincia de Santa Cruz. Es un cerro de fácil acceso. Esas paredes tendrán, esa parte de arriba tendrán unos 15 metros, más o menos, de roca de basalto. Fácil, no es difícil de treparse arriba, pero los lugareños le dicen cerro, pico truncado, en realidad son remanentes de la meseta escalonada que viene de la meseta patagónica. Esto es el valle del río Deseado. Cerca de Los Antiguos, cerca del departamento de General Las Heras, de la zona de la ciudad de Pico Truncado, de la localidad. Y este es, como le decía, un cerro testigo, se llama cerro testigo de que esta meseta alguna vez llegó hasta acá, pero luego por los procesos erosivos se fueron erosionando las rocas, o cayendo esas rocas grandes que componían esta cubierta, y fueron quedando como aislados o como testigos hacia donde llegaba. Lo mismo pasa con este cerro que se ve al fondo, que se llama Cerro Mesa, y todas esas formaciones de meseta escalonada. Este sería el camino transitable para llegar a ese cerro. Bueno, y finalmente, todo lo que hemos visto son estructuras geológicas o formaciones geológicas, y básicamente cómo se ha ido construyendo todos los edificios, toda la estructura de la Argentina, la República Argentina y parte de Sudamérica, y desde el punto de vista geológico. Y desde el punto de vista geográfico, hay un autor que se llama Ricardo Capetanelli, que lo tienen ahí para leer también, que modificó un original de un autor también geógrafo. Entonces ha hecho una síntesis geográfica de las
de la estructura, digamos, de la República Argentina. Entonces nosotros vamos a tener montañas, planicies y costas, de acuerdo a su antigüedad y de acuerdo a su formación. Las montañas jóvenes y plegadas son esta celestita, la marroncita y esta otra más oscura. Son la cordillera de los Andes, estamos hablando siempre jóvenes, de montañas jóvenes plegadas, entonces si decimos jóvenes decimos cenozoico, el último periodo. Cordillera de los Andes, cordillera Salto Jujeña y Sierra Subandina y Patagónides, las últimas plegadas. Los macizos antiguos, montañas macizos antiguos, ya hablamos del precámbrico y también del paleozoico. La cordillera frontal, que es este sector que está acá, la precordillera y las sierras pampeanas. Todo esto, la Tandil y Ventana entrarían dentro de lo que es sierra pampeana. Y después en lo que son planicies, recordemos que son mesetas y cuencas sedimentarias por fracturas y por relleno, digamos, de sedimento. Las planicies y mesetas, la meseta patagónica aparece como en primer lugar, el número 7. El 8 es la Puna, que también es una meseta sobrelevada, una meseta de altura sobrelevada. Lo mismo pasaría si la Patagonia, o si hubiese un gran empuje del sector sur de la placa de Nazca, sobre la sudamericana, y sobreleva la Patagonia, ahora estaría a ponerle en unos 1000 y pico de metros y la eleva a 3000, o sea, ya cambiaría también el clima. Es lo mismo que pasa acá, o que pasó en la Puna. Esa meseta se elevó hasta llegar a una altura de 4000, supera los 4000 metros, y por eso los volcanes, esa diferencia de 1500, 2000 metros desde la base hasta la cumbre, que son tan altas, 6000 y pico. Y la meseta misionera, que son constituidas como una meseta. Y después las cuencas sedimentarias, los bolsones o cuencas sedimentarias que lo explicamos recién, que son todas estas que se dan en la zona de la precordillera, sur de la cordillera frontal, y los valles y bolsones de la sierra subandina, de las sierras pampeanas, digo. Y la llanura o gran cuenca sedimentaria, como toda la llanura chaco-pampeana, que es un bloque hundido, porque en algún otro lugar se tuvo que levantar, ¿no? Entonces se hundió y se rellenó luego con sedimentos marinos, sedimentos de origen continental producidos por la meteorización en la montaña, el transporte y la sedimentación después en el llano. Y después las costas, ustedes una vez que entiendan esto van a entender por qué las costas son así. Las costas o playas con médanos y estuarios, que son las maduras, o sea, las más antiguas, y fíjese que hoy coincide con la formación de la llanura. Todas unas costas de médanos, suaves, digamos, con pocos acantilados. En cambio, al sur del río Colorado, todo esto ya hablamos del macizo patagónico y este macizo Brasil, más antiguo, pero después adicionado, digamos, por el río Colorado. Las maduras también, las costas acantiladas con estuarios, todo lo que es el sur de la costa atlántica, y después bien en Ushuaia, bien al sur, en ese talón, vamos a ver iniciales y jóvenes, o sea, son también formas, son costas, pero iniciales y jóvenes. Este PowerPoint se lo voy a dejar también ahí en las unidades para que lo vean, para que lo repasen. Y esa bibliografía que yo le he puesto ahí se puede ubicar fácilmente ahí por internet. Este es el texto que le hemos dado nosotros. Después está lo de Víctor Ramos. También acá Víctor Ramos, Strahler, Tarbuck, que también lo tienen ahí. Y bueno, Aníbal Mignone, que es una síntesis geográfica también de un PowerPoint. Capetinelli, que está, y Benedetto Juan, que también